Hola amigos, bienvenidos a su video número 8 de su curso Excel Intermedio. En este video vamos a continuar con la explicación del uso de las funciones lógicas. Y en esta ocasión vamos a utilizar un libro que pueden descargar desde la página del curso y que lleva por nombre Cuentas por Cobrar. En este libro, fíjense que tenemos una hoja de cálculo denominada Cuentas por Cobrar y vamos a partir del supuesto de que esta información la estamos descargando del sistema de la empresa. Dado que muchos sistemas modernos ahora tienen la posibilidad de comunicarse con Excel y nos permiten importar y exportar la información. En este caso tenemos un rango de celdas donde tenemos el nombre del vendedor, el nombre del producto, el cliente, el precio unitario, la cantidad, el total en bolívares y la fecha de facturación. Recuerden que en Excel se puede trabajar de dos formas. Se puede trabajar en forma de rango de celdas, como es el caso que tenemos acá, donde tenemos un conjunto de celdas donde hay información contigua, donde se recopilan los datos de una cuenta por cobrar, o puede ser en forma de una tabla. En este ejercicio vamos a manejar la información como un rango de celdas. Tenemos hasta ahora el nombre del vendedor, el nombre del producto, el cliente, el precio unitario, la cantidad, el monto en bolívares y la fecha de facturación. Y queremos saber ahora, en este caso, cuántos días tiene la factura de emitida hasta el día de hoy, y queremos tabular la información para saber cuáles facturas están vencidas y cuáles no, y que sea Excel a través de una fórmula lógica la que me indique cuál factura está vencida, indicándole yo cuáles van a ser en este caso los planteamientos. Ok, para eso fíjense, vamos a crear una columna nueva del lado derecho de la que ya existe, que es fecha de facturación, y como ya el cuadro mantiene un formato, vamos a marcar el encabezado de la columna H. Nos vamos a ir al menú inicio y en las herramientas de portapapeles vamos a utilizar entonces la herramienta copiar formato. En este caso fíjense que queda representado por una brochita. Ok, fíjense, copiar formato. ¿Le gusta cómo queda una selección concreta? Puede aplicar este diseño a otros contenidos del documento. Para empezar debemos elegir el contenido del formato que le guste, que en este caso es la columna H. Hacer clic en el copiar formato y elegir otro elemento para aplicar automáticamente el formato, que en este caso es la columna I. Según las indicaciones marco el formato. Y ahora me paro en el encabezado de la columna I. Y esto da por resultado una columna con el formato que le precedía, que era la de fecha de facturación. Ok, entonces, conociendo la fecha de facturación, vamos a ver entonces ahora cuál es la fecha de vencimiento de la factura. Fecha, vencimiento, fecha de vencimiento. Y tenemos la fecha de vencimiento de la factura. Y queremos saber entonces cuando se vence la factura, conociendo nosotros la cantidad de días de crédito que le estamos dando a la factura y suponiendo que son días de crédito continuo. Entonces, supongamos que son 45 días. Entonces queremos saber todas estas facturas que se emitieron, dado que los días de crédito son 45 cuando se vence la factura, ¿ok? Pero vamos a hacerlo de tal manera de que si la cantidad de días varía, no tengamos que modificar la fórmula, sino simplemente una variable. En la parte superior, en la celda H1, voy a colocar la variable que vamos a controlar, que van a ser los días de crédito. Días de crédito. Y en la celda I1 vamos a colocar la cantidad de días de crédito que le vamos a dar al cliente. De hecho, le estoy colocando un relleno de color amarillo en negrilla y la letra va a ser más grande, tamaño 12. Centrada en el medio de la celda, tanto horizontal como vertical. Y vamos a colocar que 45 días. Okay, partiendo que la variable son 45 días, ¿cuál sería la fecha de vencimiento planeada, dado que conozco la fecha de la facturación? O sea, el 1 de julio de 2018, ¿cuál es la fecha posterior? 45 días. Para eso vamos a crear una fórmula, vamos a hacer un zoom. Y acá vamos entonces a colocar la fecha de vencimiento, va a ser igual a la fecha de la factura, que sería en este caso H4, y le vamos a sumar más la celda que contiene los días de crédito, en este caso la celda I1. Pero como la idea es mover la fórmula y siempre sumar la fecha de facturación a la fecha, a los días de crédito, vamos a inmovilizar la celda que no quiero que se mueva en la fórmula, que es la celda I1. Entonces esta parte de la fórmula va a ser absoluta. Estamos entonces seleccionamos la celda o la referencia de la celda y presionamos la tecla F4 como un atajo. Piensa que le antepone el símbolo dólar a la letra de la columna y el símbolo dólar a la fila. Significa que esta referencia no sea mover de posición. Presionamos Enter. Ok, entonces la próxima fecha, la fecha de vencimiento de una factura que se emite el 1 de julio es el 15 de agosto del 2018. O sea que a 45 días ya está vencida. Para copiar la fórmula en forma vertical, nos colocamos en la celda que contiene la fórmula
Y un atajo para reproducirla en forma vertical es colocándonos en la celda y enfocándonos en la esquina inferior derecha, de tal manera que el cursor se transforme en una pequeña cruz negra, y presionamos doble clic. Y acá tenemos entonces la fecha de vencimiento planeada de acuerdo a la cantidad de días de crédito que le estamos dando al cliente. Fíjense que dada la fecha, todas las facturas de este ejemplo a esta fecha están vencidas, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros ahora cambiamos 45 a 60 días? Observen que automáticamente la columna se actualiza y me indica cuáles son las próximas fechas de vencimiento. ¿Okay? Aquí tenemos, esta sería la próxima fecha de vencimiento. De hecho, hay facturas que se vencen en noviembre, el 3 de noviembre, el 5 de noviembre. Y para que algunas facturas me queden vencidas y otras no, vamos a colocarle, por ejemplo, día de crédito 70, dada la fecha que tenemos aquí en nuestro ejemplo. Estas facturas, por ejemplo, están vencidas, pero vemos que hay otras facturas que aún están por vencerse. Por ejemplo, la del 18 de noviembre, tomando en cuenta que este ejercicio se está haciendo el día 6 de noviembre. Ahora, ¿cómo saber cuáles facturas están vencidas y cuáles no? Debo restar estas dos fechas y obtener un número entero, que es la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de facturación. En este caso me va a decir siempre que es 70, pero yo la voy a comparar con la fecha del día de hoy. Y lo vamos a hacer también con una celda que controle ese valor, y para eso vamos a utilizar otra celda adicional, que sería por ejemplo la celda H2, y vamos a colocar fecha actual. ¿Cuál es la fecha del día de hoy? Fecha actual. Aquí vamos a colocar entonces también un relleno en amarillo y las letras en 12. ¿Cuál es la fecha del día de hoy? Esta fecha nosotros la vamos a tomar de una fórmula. La idea es que la fórmula pueda leer la fecha que maneja la computadora en su calendario y lo almacene en esta celda cada vez que abramos el libro, de esta manera que siempre nos mantenga los datos actualizados. La fórmula es una fórmula de fecha. De hecho, vamos a escribirla porque es una función corta, igual a la función hoy, que es una función de fecha que permite, en este caso, extraer la fecha que maneja el sistema operativo de la computadora. Enter. Y aquí tenemos entonces la fecha del día de hoy, 6 de noviembre. Estamos hablando, aquí tenemos entonces 6 de noviembre del 2018. Ahora, si la diferencia de estas dos fechas es 70 días, ahora, ¿qué diferencia hay entre la fecha de vencimiento y la del día de hoy? Para eso vamos a agregar otra columna adicional para saber qué cantidad de días tiene la factura de vencida o para vencerse. Voy a marcar, por ejemplo, una columna que tenga un formato numérico entero como la F. Copio el formato y lo colocamos ahora en la columna J. Y esta columna, fíjense que hereda el formato de la columna que seleccioné previamente. Ahora, esta columna vamos a darle como nombre fecha, vamos a crear días, vencimiento. Generalmente cuando escribimos en una celda se escribe siempre en forma horizontal. Si queremos distribuir este texto en un espacio limitado, nos colocamos en la celda, nos vamos al menú inicio y utilizamos la herramienta de alineación ajustar texto, lo que permite ajustar un contenido con muchos textos en un espacio limitado, dividiendo la fila dentro de la misma celda. Aquí tenemos los días de vencimiento. Ahora, ¿cuántos días han pasado desde la fecha de vencimiento hasta la fecha actual? ¿O cuántos días faltan para llegar a esta fecha? Vamos a hacerlo también con una herramienta o una función de resta. Esto va a ser igual a la fecha actual, en este caso sería I2, menos la fecha de vencimiento, que es I4. Como yo voy a restar cada fecha de vencimiento por esta misma fecha, siempre con respecto a esta fecha, la referencia I2 la vamos a dejar fija. Sombreamos I2 y presionamos F4, de tal manera que rápidamente le anteponga el símbolo dólar a la letra de la columna y al número de la fila. Podemos hacerlo manual, pero esto es un atajo que nos permite ahorrar tiempo. Presionamos Enter y acá tenemos entonces la cantidad de días vencidos. Si está positivo, significa que este valor, la fecha actual, está por encima de la fecha de vencimiento. Esta factura tiene 58 días de vencida, dado que hoy es el 6 de noviembre y la factura se vencía el 9 de septiembre. Vamos a copiar la fórmula y observen que todas estas facturas están vencidas, pero si seguimos bajando hay una factura que está en negativo. Las facturas que están en negativo me indica la cantidad de días que le falta para vencerse la factura. Y ahora con una función lógica vamos a indicarlo un estatus que me diga cuáles están vencidas y cuáles están por vencerse. Voy a marcar la columna J, copio el formato y lo colocamos en la columna K. Aquí tenemos la columna K y ahora vamos a indicarle acá que me diga el estatus de la factura. Estatus. Ok, el estatus me lo va a dar una fórmula, una función lógica. Ahora vamos a practicar lo que vimos en las funciones lógicas del video anterior.
y vamos a usar el asistente para crear la fórmula que tome la decisión de indicar cuál es el estatus de la factura, indicándole cuáles son los parámetros previamente. Nos colocamos en la columna K4, nos vamos a fórmulas y en la categoría biblioteca de funciones vamos a buscar las funciones lógicas y buscamos nuevamente la función si. ¿Ok? La prueba lógica, recuerden que es la condición que yo espero que la fórmula evalúe. Yo quiero saber, en este caso, cuáles son las facturas que están vencidas. Se supone que están vencidas todas las facturas mayores a 0. Entonces, si J4, que es la serie que estamos usando de referencia inicialmente, si J4 es mayor que 0, si el valor es verdadero, fíjense que aquí va a aparecer un texto, entonces la factura está vencida. De lo contrario, si J4 no es mayor que 0, significa que es igual a 0 o menor. Y todas las que están negativas están por vencerse. Entonces, valor falso por vencer. Por vencer. Ok, aceptar y observen que para el primer caso, 58, como es un valor positivo, la factura está vencida. Voy a copiar la fórmula y fíjense ahora cómo me clasifica las facturas en vencida y aquellas que son negativas automáticamente le coloca como tabulación que la factura está por vencer. Esto me permite mantener mi cuadro de control de cuenta por cobrar actualizado porque la fecha se va a actualizar al momento que abra el libro y automáticamente los cálculos también se van a... Fíjense que en este ejemplo no solamente usamos la función lógica así, sino que muchas veces en los cálculos de Excel vamos a requerir de un conjunto de funciones y técnicas para poder obtener la aplicación que requerimos. En este caso trabajamos con operaciones con fecha, usamos una fórmula que incluye una parte absoluta y una parte relativa y la función lógica sí. En el próximo video vamos a ver otras funciones que se combinan con la función lógica sí, como es la función y, la función o y la función si error. Y vamos a seguir usando nuestro ejemplo de cuentas por cobrar para seguir aplicando otras herramientas en combinación. Bueno amigos, que tengan un feliz día, nos vemos en el siguiente video.